Solo tenemos unos cuantos más y vamos a empezar nuestra clasecita. Más bien, si hay dudas por ahí de la clase anterior, lo pueden poner en el chat mientras tanto. ¿Ya? Buen día, buen día. ¿Qué tal? Voy a abrir ese de paso porque me gusta que haya aire puro. Voy conectado el USB de paso. Oh, creo que no lo traje. Ah, no, está. Profe, ¿por qué USB hoy día? Porque necesitamos hacer diapositivas de ecología. Voy poniendo en la pantalla la foto, ¿cómo se dice? Paneles, diapositivas. Ah. Ok. A ver, está cargando. Es que saben que esta diapositiva es un poco pesada. Un poco mucho. Debe ser por el formato. Voy presentando pantalla, pero quiero que lleguen más. Solo hay 10, creo. Pero voy presentando la pantallita. Qué tal, jóvenes? Señorita Isabel Arnold. A ver. Bueno, saco el USB. Ya no lo vamos a necesitar. Amplío esto. ¿Qué tal, joven Ángel? Señorita Natalie. Está bien todo, creo. Ya vamos 18. Voy a guardar esto de paso. Bien, ya mucha vaina. Normalmente cuando tocamos los temas de contaminación, digo, los temas de ecología, nosotros normalmente nos centramos, por ejemplo, en algunos puntos importantes, como el caso de, bueno, cómo los seres vivos pueden tener un proceso de relación ambiental. ¿Cómo así, profe? O sea, nos estamos centrando directamente en la interacción de un ser vivo con otro. La finalidad, por ejemplo, de esas interacciones se basa normalmente a que esperamos, o bueno, los biólogos, biológicamente se esperaría que estas especies mantengan, por ejemplo, relaciones negativas, positivas, depende, ¿no? Depende de lo que se considere. Teniendo en cuenta eso, muchachón, hoy hacemos ecología, primera parte.
Ya, bueno, para saber, ¿no? Un poquito. Oikos significa casa, ¿no? De ecología. Eco viene de oikos y logos de estudio tratado, el estudio de tu casa, el estudio de toda la vida en tu casita. Quiere decir de que nosotros normalmente consideramos a al planeta Tierra como nuestra casa, nuestro hogar. Y la necesidad de eso es porque gracias a él, pues tenemos un lugar donde podemos habitar. ¿Ya? Profe, y si lo daño, bueno, es como dañar tu propia casa. A veces dañar la casa de uno mismo, a veces no lo consideras muy bien. Tal vez vives con tus padres y dices, no, pues no, creo que si ensucio esto, mágicamente al día siguiente se limpia, ¿no? O tú lo limpias. Entonces, la idea viene, la noción es cuando ya es propio, algo tuyo, ¿no? Imagínate, te compras tu departamento de aquí en el futuro o tu casita, y ahí sí la vas a querer mantener limpia porque es tuyo, ¿no? Ya, algo así, ese mismo sentimiento, esa misma emoción se debe aplicar siempre aquí, ¿no? En la parte ecológica. Ahora, la ecología normalmente estudia el pasado, el presente, el futuro, respuestas fisiológicas, estructura y dinámica, materia y energía. Se refiere directamente a cualquier factor que consideres tú. Desde un proceso donde un organismo está haciendo el proceso de ventilación, o sea, inhala, exhala, hasta cómo las plantas hacen fotosíntesis, cómo la fotosíntesis interviene en un ciclo mayor llamado el ciclo biogeoquímico, el ciclo del carbono. Incluso tú también ingresas al ciclo del carbono ya que somos animales y los animales tenemos formas de respirar. La población, o el tema del día de hoy. Por favor, mi cita de virtual o, o joven de virtual, delegada, delegado, ¿cómo se dice? Me podrían pasar la práctica porque hoy día vamos a acabar rápido, me parece el tema. Ya, por favor, la practiquita de sociales, población, para poder hacerla al final de la clase. ¿Ya? Bueno, ya eso es todo. A ver, vamos a tener en cuenta normalmente, por ejemplo, que cuando hablamos de hábitat y nicho ecológico, nos centramos en dos propiedades de la población. Son dos propiedades específicas. ¿Cómo así? Está fácil, ¿no? Simplemente es conocer de que el lugar donde se habita, donde habita normalmente una especie, el lugar donde ella se va a quedar ahí conformándola, ese lugar específicamente viene a ser el hábitat. Ese es el punto de hábitat, ¿ya? Y con respecto al nicho ecológico, pues tenemos lo demás, ¿no? Que viene a ser la parte de la función que cumple la especie dentro de ese hábitat. Hay muchas cosas que podemos enfatizar aquí. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en el mismo, en una vizcachita, ¿no? Que está por ahí en los roqueríos, estamos tratando básicamente de que esta señora solamente pertenece a esa zona, a los roqueríos, ¿ya? Igual la vicuña, que solamente pertenece a los pajonales, ¿no? Entonces, si nosotros las vemos a las dos, decimos ya, veo esta especie y ya me da una idea más o menos de dónde está, ¿no? Dónde la voy a encontrar y todo ello. Ok, pero cuando hablamos, por ejemplo, de su función, va a depender también de dónde se encuentre, en pocas palabras. O sea, digamos, la vizcacha normalmente tiene una alimentación específica, una dieta específica igual que la vicuña, y su función cumple de acuerdo a lo que ella come, lo que consume y cómo ella también es su valor dentro de la cadena alimenticia. Profe, ¿cómo así? Suponte un jaguar, el rey de la selva. El jaguar normalmente, el famoso torongo, tal vez así lo conoces mejor. El otorongo normalmente es un súper depredador. Entonces su nicho ecológico viene a ser pues, viene a ser súper depredador. No solamente ese es su único nicho, su nicho también es que es un carnívoro. Carnívoro, superdepredador, interesante, profe. Ajá, ajá. Específicamente eso. Tiene que ver directamente con su posición. Eso es nicho ecológico, ¿entendido? Ahora, segundo punto, el hábitat. Cuando yo me centro a hablar de hábitat, hablo específicamente de disculpa, dónde es el lugar donde voy a encontrar al jaguar. El jaguar normalmente se encuentra, si hablamos de un bioma específico, el bosque tropical, ¿no? Bosque tropical. Pero si hablamos, por ejemplo, de centrarnos netamente a un ecosistema o a un sistema en general, o un ecosistema, disculpa, sería la selva amazónica. Es más propio de aquí, de Sudamérica, que de Asia, ¿ya? En Asia estaría el tigre, ¿no? Como superdepredador. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Pero también hay que complicarlo un poco más, profe, sí. Porque mira, ya tú sabes, te quedaste con los conceptos básicos del hábitat, casa, nicho ecológico, función. ¿Ya?
¿Para qué más? Pero siempre hay más, siempre hay que aprender más, porque tú dirás, profe, esto estudia la ecología estudia más allá, incluso es complicada esa rama en mi escuela, ¿ya? ¿Cómo así? Hay que tener en cuenta y hay que analizar bien a las especies, ¿no? Si conoces bien su etología, su forma de distribución, su tipo de zoología, ya, pues con eso es fácil, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una mariposa, mira cómo cambia su nicho ecológico de acuerdo al estadio donde esté con respecto a la metamorfosis. Imagínate un hábitat lleno de flores de sangre, así se llaman estas flores, flores de sangre. Al referirme a flores de sangre, netamente estoy hablando de que, de flores que sí son pues, beneficiosas para los insectos, pero hay una curiosidad, solamente para los insectos que puedan soportar sus toxinas. En un campo lleno de flores de sangre, vamos a situar varias orugas, ¿ya? Ahora, todas estas orugas que estamos situando, ¿qué pasa? Algunas, digamos, son de la mariposa búho, de la mariposa azul, y otras son de la mariposa monarca, que es esta señora de aquí. Entonces, estas orugas vienen, comen, ¿y qué crees? La oruga de la mariposa azul, de la mariposa búho, de estas mariposas gigantes, van a morir. En cambio, esta no perece. Esta es la oruga de la monarca. Y la oruga de la monarca, mira, puede comer normalmente. Mira, su nicho ecológico le ha ayudado en ese hábitat. Su nicho ecológico con respecto a la selección natural. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad de poder soportar estas toxinas. Ahora, ¿has visto alguna vez que las mariposas coman flores? Porque no son fitófagos. Mira este señor cómo al inicio sobrevivió. Es fitófago porque acá sí come plantas, acá sí come hojas. Por eso dicen que las orugas suelen ser como plagas. Y tiene que ver porque literalmente ella está consumiendo todo esto. Ahora, la cuestión es, tú dirás, ¿no? Lucha, profe. Entonces, mientras ella come esto, ¿qué es lo que pasa después? Lo que está pasando es que ahora, ¿cómo sería la otra situación, ¿no? En estos puntos. A ver, vamos a tener en cuenta entonces que la mariposa monarca viene, consume de esto y se acabó. ¿Ya? Profe, y después cuando crece, ya no va a ser un fitófago, va a ser un nectívoro. Mira cómo ha cambiado. Ya no come plantas, ahora come, bueno, néctar, ¿no? Se alimenta del néctar. Ah, interesante. Ha cambiado su nicho ecológico de acuerdo también al proceso de evolución. Importante. Bien, eso es todo, ¿ya? Mucho punto. Ahora vamos a los elementos formales. Si nos centramos, por ejemplo, en elementos formales, tenemos que hablar de tipos de densidad y dispersión. En el proceso, por ejemplo, de densidad, nosotros hablamos directamente de densidad bruta y densidad específica. La densidad bruta se centra a hablar de cómo nosotros consideramos todo un espacio geográfico, evaluamos todo un espacio geográfico por donde se distribuye una especie, mientras que en la densidad específica solamente nos centramos a conversar sobre, a ver, especies, o bueno, la distribución, no distribución, sino la zona donde puede abarcar una especie, pero es una zona puntual, es una zona, como por eso se le dice ecológico. ¿Por qué? Porque es una zona donde la especie dice, ya, yo voy a quedarme por estas regiones, yo necesito quedarme por esta parte. O sea, profe, más o menos como, mira, pues nosotros hablamos de densidad bruta, sí o sí nos vamos a centrar entonces en la parte de todo el lugar donde la especie se podría distribuir. Suponte, la densidad bruta vendría a ser Arequipa, netamente Arequipa, incluyendo Pedregal, Matarani, incluso el camino hacia las playas, que es un camino de vías de comunicación. ¿Has visto esos desiertos, la irrigación de San Camilo? Ya, todo eso viene a ser la densidad bruta, lugares por donde nosotros nos podríamos distribuir, ¿ok? Donde podríamos distribuirnos. Ya, profe, entendido. Y ahora, ¿cuál es la cuestión? Pues, ya, la cuestión es la siguiente. Nosotros normalmente ya nos distribuimos por ahí, chévere, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo lo digo? En nuestra ecología, la nuestra del humano, nosotros no estamos acostumbrados a vivir en zonas desérticas, pero solitarias, porque ahorita estamos en una zona desértica que básicamente es, pues, Arequipa, ¿no? Pero en zonas áridas, netamente, no, como la irrigación de San Camilo. Pero tú has visto seguro personas por ahí que dejan su casita, dejan su, "Ah, esto es mío, no tocar", ¿no? Ponen de esa manera.
Ya, en nuestro caso no es así. En nuestro caso, bueno, la mayoría de personas elegimos quedarnos en la zona urbana, en la ciudad, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Ah, interesante, profe. Ujú. Entonces, eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Toda la parte donde podríamos vivir, pero escogemos no vivir, es la densidad bruta. Estaríamos incluyendo a las personas que viven en esa zona, pero que también, como te dije, no tiene sentido que estén allí. ¿Ya? No, no es que no tenga sentido, sino que no se le considera como un punto general. Y luego estaría lo de la densidad específica, donde la mayoría de los individuos de la especie se centran o se quedan en esa parte. ¿Ya? Eso es entonces lo que tienes que tener en cuenta con respecto a este punto importantísimo. ¿Ya? En pocas palabras, la densidad bruta, todo el espacio geográfico. Y la densidad específica es el área donde la especie decide ponerse y aparte es el área donde la especie mejor le va. ¿Ya? Como en nuestro caso, el centro de la ciudad. Bien. Dispersión. Es básicamente como cualquier organismo, literal, sea animal, sea planta, sea lo que sea, tiene un proceso de distribución. Hay tres distribuciones, desde la menos a, ¿cómo lo digo? Vamos a sacar nuestra flechita. Desde la menos frecuente hasta la más frecuente, ¿ya? Esta sería la menos frecuente, por ejemplo, la dispersión aleatoria. Aquí vamos a tener en cuenta. Primer palabra clave, todas las especies tienen un ambiente homogéneo o se encuentran en un ambiente homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Igualitario para todos. Profe, como un comunista, algo así. Las especies acá tienen igualdad para todas, pero depende, ¿no? O sea, todos los factores de las cuales ellas se necesitan nutrir o lo que sea que necesiten, lo utilizan para bien. Lo utilizan para ellas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podríamos hablar del diente de león. Las especies normalmente, en este caso, es como que están distribuidas como sea. ¿Ya? Digamos, si tú vas a un parque, puedes encontrar tres dientes de león en una esquina. Y en otra, por ejemplo, en esta esquina, este sería el parque, mira. Acá encuentro tres dientes, un diente de león. Acá encuentro, mira cuántos dientes de león. Cinco juntos. Por acá encuentro más, por acá encuentro menos. ¿Y cuál es este tipo de distribución, profe? Es que estas especies, como tal, no presentan una afinidad entre sí. Son especies que de alguna manera, como te digo, no se quitan nada, no se necesitan entre sí, hay factores para todos, hay agua para todos, una parcela para todos, nutrientes. No le hacen daño a nadie, no se hacen daño entre su misma especie y simplemente están por ahí. Palabras clave entonces, ellos tienen un ambiente homogéneo y literalmente estamos hablando de un proceso donde entre sí no hay competencia, no existe competencia entre ellos, ¿ya? No hay competencia, ¿por qué? Porque existe un ambiente homogéneo, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar también de no sé, va a depender, ¿no? Va a depender de, a ver, ¿qué otro? Los helechos, por ejemplo, ¿no? Los helechos, por ejemplo, vienen a tener también un tipo de distribución así, aleatoria, ¿ya? Los helechos específicamente. Y ya, a ver, creo que lo podemos ver también con el caso de animales, pero los percebes, ¿no? Los percebes también básicamente se estarían agrupados de esa manera, con respecto a su dispersión, ¿no? Con respecto a su dispersión. Pero bueno, ya se me irá ocurriendo uno que otro. Los escarabajos, las cucarachas, también es como que no se quitan nada, simplemente están distribuidos así, como sea. ¿Ya? Eso entonces hay que tener en cuenta en ese punto, mis queridos jóvenes. ¿Ya? Bien. Ahora, el otro punto, la distribución uniforme. Vamos al uniforme. Aquí te das cuenta que la palabra clave va a ser algo igualitario, algo así. Es decir, que son equidistantes. ¿Ya? Ahí nosotros nos damos cuenta de que están de manera equidistante uno de otro. ¿Ya? Interesante. Profe, ¿qué más vamos a considerar? También tenemos que considerar, por ejemplo, de que acá las especies sí empiezan a tener homogénea, digo, sí empiezan a tener competencia, ¿ya? Y es una competencia un poquito ahí molestosa, ¿eh? Un poquito,
donde las especies agarran y dicen, oye, aguanta, ¿qué es acá, no? Esta es mi zona, no puedes venir por aquí, es una competencia aguda, ¿ya? Entonces, ahí es donde cada uno va a tratar de obtener los recursos necesarios bajo su propia individualidad, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, la distancia es mayor, como te das cuenta, ¿no? Uno está en un lado para que el otro no se le acerque. La mayoría de bosques tienen ese tipo de distribución, ¿ya? Pero si nos centramos en animales, ya acá encontramos mayor cantidad de animales, desde dispersión uniforme y agrupada. Acá hay que tener en cuenta de que, como te digo, ya hay una pequeña competencia y acá es donde, no sé cómo decirte, si aumenta más la competencia, para que me entiendas, por ejemplo, el caso de los pingüinos emperadores se van alejando más. Es como que dice, hoy no hay mucha comida y el de al lado parece que está comiendo. Tengo dos opciones, o le pego o me voy, o le robo, ¿no? Mejor me voy. Entonces, los pingüinos emperadores, en ese ambiente, entre comillas, pacífico, agarra y dice, bueno, me voy de un lado a otro, mejor me alejo. Mientras la competencia entonces se pone más fuerte, más loca, es mejor separarse más. Así lo toman ellos, es la manera. Y como te dije, aquí es donde son un poco territoriales. Y en verdad el emperador es así, ¿ah? No es el único, incluso los árboles son de esa manera. ¿Ya? Los árboles en una distribución inicial siempre son aleatorios, pero cuando crece el bosque, o sea, cuando ya se forma un bosquecito, ahí sí hay que temer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no nosotros, ¿no? Sino los árboles mismos, porque acá entre ellos empiezan a quitarse cosas, ¿no? Por ejemplo, ya cada uno se hace dueño de una parcela. El árbol literalmente dice, bueno, yo me quedo acá, ¿no? Yo me quedo en esta parte y nadie me tiene por qué sacar de aquí. Y sí, así funciona normalmente en ese punto. ¿Ya? Listo. Eso entonces vamos a tener en cuenta, jóvenes, con respecto a esa parte. ¿Ya? Siguiente, a ver. Ah, casi cambio, la dispersión agrupada. Profe, ¿cómo sería en el caso de la dispersión agrupada? Bueno, en este punto, por ejemplo, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Las especies ya tienden a algo llamado agregación. ¿Cómo así? Las especies se dan cuenta y dicen, creo que si nos separamos va a ser peor, ¿no? Va a ser peor, vamos a tener que trabajar individualmente y si hubiera escasez de comida, unos se benefician y otros no. Ahora tú dirás, ¿no? Pero profe, por familia cada uno ve por sí mismo, cada uno vela por sí mismo. Sí, pero la especie o el sí, la selección natural lleva a las especies a trabajar en conjunto. Me refiero a las especies que hacen manadas. Esto se llama especies que tienden a la agregación. El caso de los lobos, los leones, ¿no? Empiezan a juntarse uno con otro, las hienas, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque se dan cuenta o se dieron cuenta de que entre ellos pueden sobrevivir, ¿ya? Entre ellos pueden llegar al proceso de supervivencia. Y no les afecta. Básicamente es mejor. Se dan cuenta de que, pucha, si uno se pone con el otro y empiezan a juntarse y de alguna manera hay un líder o colíderes, matriarca o patriarca, ya después de eso, pues felices, ¿no? Eso entonces hay que tener en cuenta en esta parte, ¿ya? En la dispersión agrupada también vamos a considerar, por ejemplo, el caso de los humanos. Los humanos normalmente hemos empezado a tener este tipo de dispersión con la finalidad, por ejemplo, de alguna manera captar, ¿cómo lo diría? A ver, de alguna forma, captar, tener, una mayor, supervivencia entre nosotros. Pero, profe, ¿funciona? Sí, claro, tiene que funcionar. Por esa razón el humano sigue vivo hasta el día de hoy. Normalmente vamos a tener en cuenta que también la distribución puede depender de la variabilidad genética, ¿ya? Directamente de la variabilidad genética, ¿ya, jóvenes? A ver, en ese caso, por ejemplo, es como centrarnos en nosotros. Profe, ahí hay varios porotitos, ¿no? Varios frijolitos. Ok, esos frijolitos que estás viendo ahí, esos frijolitos que ves en ese lado, tienes que tener en consideración de que son una distribución importante en el sentido de que hay variación genética. Algunos son más oscuros, otros son más claros. Eso entonces tienes que tener en cuenta. ¿Ya?
Tú dirás, profe, somos la misma especie, sí, pero todos somos idénticos. Todos los individuos de esta especie somos idénticos. O sea, tú eres igual a yo, ¿no? Igual a mí, digo, yo soy igual a ti, igual a tu monitor, monitora. No. Y no por el sexo en sí, si es macho o hembra, sino por el hecho de nuestra diversidad genética. ¿Ya? Eso entonces hay que tener en cuenta. No todos somos idénticos, hay variabilidad genética y es necesario que exista eso, porque los mejores genes se van a preservar y los peores se van a descartar. ¿Ya? Eso es lo bueno de la biodiversidad. Incluso con las aves pasa igual. Y tú dirás, profe, ¿cómo un ave reconoce otra ave? Yo las veo igual. No, es así. Así funciona en ese punto. ¿Ya? Listo, jóvenes. Eso entonces tengan en cuenta para ese caso. Distribución etaria o por edad sería, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de abajo. Hay especies prereproductoras, reproductoras y postreproductoras tiene que ver directamente en en qué etapa de desarrollo, en qué tipo de espacio nos distribuimos. Por ejemplo, los prerreproductores viene a ser el caso de especies que, bueno, recién están, no liberan ningún tipo de gameto sexual. Los reproductores ya liberamos gametos sexuales y los postreproductores serían las especies que ya no pueden tener o mantener alguna cría o ya está muy deteriorado, porque si lo centramos, por ejemplo, en humanos, tiene sentido, pero recuerda que estamos en biología. Entonces, es mejor no decir que ya no libera gametos sexuales, sino que está muy deteriorado algún órgano sexual o está en un proceso de infertilidad. ¿Ya? Eso entonces hay que tener en cuenta. Ahora, va a depender mucho del tipo de población. Por ejemplo, la letra A que miras ahí es una población joven, muchos prerreproductores, ¿ya? La población B que puedes ver, ya ahí sí, como te fijas, hay un proceso diferente, ¿no? Es una población normal y la C más bien es una población en decadencia. La distribución por sexo tiene que ver también de acuerdo a la forma de las poblaciones. Por ejemplo, nuestra población es bisexual. El hecho de decir que es bisexual, hago referencia directamente a que presentamos machos y hembras, ¿ya? Y bueno, hay momentos importantes, a veces hay poblaciones también que son unisexuales. Una población unisexual solamente existen hembras. Macho, macho. No, a no ser que se hayan juntado machos de una especie que sí hay macho y hembra, pero solamente machos. Pero normalmente una población unisexual es una población donde o bien el grupo quiere ser unisexual, solamente hembras o solamente machos, o bien porque en sí toda su especie son hembras, que se puede llegar a eso. Claro, ¿te acuerdas que hicimos en seminario un tema de nuevo partenogénesis? Y te dije que habían solamente hembras en el caso del lagarto cola del látigo, ¿no? Bien. No, y bueno, también está la fase asexual, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos reproducción asexual de las plantas y esas partes? Correcto. Eso sería justamente lo otro. Bueno, esto es otro punto. A ver, dinámica poblacional. Aquí hablamos de tres tipos de dinámica. La dinámica de dispersión, la dinámica de densidad y el crecimiento poblacional. En este caso, por ejemplo, cuando me centro a hablar de dinámica de dispersión, básicamente estoy hablando de cómo la especie se mueve de acuerdo a la zona donde se ubique. Dentro de los movimientos que son dentro de la población, netamente se estaría dando en, ¿cómo lo digo? En el caso de que se requiera, se necesite que las especies tomen una decisión de por sí solas. ¿Ya? Profe, ¿qué? No lo entiendo. O sea, a ver, imagínate que nosotros somos un grupo de monos y en este grupo de monos, un grupito, o bueno, el mono curaca, por decirlo así, ¿no? Amenamente. El mono curaca agarra y dice, oye, vamos a juntarnos nosotros para ir a buscar alimento. Y este grupo que se junte para proteger, ¿no? Ya está. Y así funcionaría básicamente. Básicamente es un comportamiento donde nosotros escogemos qué movimientos hacer, pero sin salir del hábitat. ¿Ya? No salimos para nada del hábitat. El manco te suele poner el ejemplo clásico de las vicuñas. Al que las vicuñas suelen agarrar y dicen, bueno, vamos a agarrar al grupo de las crías y después los botamos. ¿Qué? ¿Por qué, profe? Porque normalmente estas crías, en general como tal, se les desecha, no se les desecha, sino que se les bota con la finalidad de que ya puedan formar su propia familia. ¿Ya?
Los machos, por ejemplo, en general, los machos ya viejos en sí, se van uniendo a los más chiquitos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las hembritas y todo ello, ya se van uniendo a otros grupos familiares en sí, ¿ya? Y así lo tienen en cuenta, por ejemplo, en el caso de tu banco. Ahora, el caso de la migración depende, ¿no? Por ejemplo, inmigración. In significa ingresar. Entonces, es una población que ingresa a otra, básicamente. O sea, es una población nueva que está ingresando a un lugar nuevo. El otro caso es la inmigración, una población que deja una zona, la abandona completamente y la abandona con la finalidad de poder, bueno, tener mejores recursos, pero por fuera de de su población anterior, de su hábitat anterior. La premigración es como un proceso de turismo. Las especies dicen, bueno, voy por un lugar, no necesito ocuparlo, o lo ocupo momentáneamente. Hay dos opciones. O bien pasas por un lugar sin ocuparlo completamente, o pasas y lo ocupas un rato y tal cual. Como en tu viaje de promoción, en tu viaje que tuviste. Si recuerdas, también fuiste a un lugar, fuiste, no sé, a otro país, a otro departamento, se quedaron una semana en un hotel y ya está, y volvieron, ¿no? Eso entonces hay que tener en cuenta en ese punto. Ahora, el otro proceso viene a ser, por ejemplo, ¿dónde estoy? Invasión, ¿no? Ya, en la invasión, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que es una población que viene e ingresa y empieza a atacar a otra población, ¿ya? O sea, es como la inmigración, profe, sí, pero acá hacen daño. Acá hacen el máximo daño que se puede. Entonces, complicado, ¿eh? Complicado. Luego está, por ejemplo, el proceso de traslocación. Y en este caso, normalmente, de un área se va a otra, ¿ya? Abandona un área con la finalidad, por ejemplo, abandona un área, pero normalmente es por problemas de factores ambientales. Digamos que hay algún terremoto, ya justamente tenemos que traslocar. Digamos que muevo especies de un lado a otro en un zoológico. Yo soy, digamos, el guardaparque y muevo a los pingüinos de un zoológico a otro zoológico. ¿Qué ha pasado? Ellos querían moverse. No, yo los he traslocado. Yo he actuado. Todo factor artificial. En el caso de las desastres naturales es un factor artificial. Y en el caso mío, que soy el humano, también soy un factor artificial. Pero tú dirás, profe, pero usted es un ser vivo. Sí, pero mis acciones son artificiales desde que yo ya tengo conciencia de las acciones. No son tan naturales, por decirlo así. En sí, no solo yo, todos los humanos. ¿Listo? Bien. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de, eh, ¿cómo se llama este? Del crecimiento en general. ¿Ya? Del crecimiento en general. ¿Listo? Ahora, en este punto, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros abarcamos un proceso general, o sea, total de todo, 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 las especies, por ejemplo, pueden ayudar, pueden crecer, sí, 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 crecen las especies, van creciendo poco a poco en sí, pero también depende de los factores ambientales. Por ejemplo, si hablamos de un proceso de resistencia ambiental, nos centramos a que las especies no están creciendo porque algo las está impidiendo el pase de crecimiento. Podría ser de esa manera. Y es complicado, ¿no? Ahora, la idea es la siguiente. En una dinámica de crecimiento poblacional, o bien hay un depredador, o bien hay una presa, o bien hay factores como el caso de, bueno, como te dije, factores ambientales que vienen a ser enfermedades, guerras, invasión, traslocación. A ver, uy, esto no quiero todavía esto. Ah, acá está, acá está. Esto de aquí. Primero, analicemos la concentración general. En una dinámica de crecimiento, siempre trato de enfatizar esta parte de las tasas de crecimiento en general, pero tengo que centrarme específicamente en las tasas, porque si yo retrocedo y veo esta parte que dice dinámica de densidad netamente, ¿qué dice? Concentración de individuos. Profe, me perdí. Escucha, acá normalmente en la dinámica de densidad nosotros analizamos cómo ocurre, por ejemplo, el crecimiento y desvén de una población. ¿Ya? Por ejemplo, en algún caso nosotros consideramos que la concentración de individuos varía de acuerdo a la tasa también que se evalúe.
Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico. Digamos, bueno, en el anterior tiene que ver con factores ambientales y todo, pero cuando ya nos centramos al mismo crecimiento, la tasa de natalidad, por ejemplo, ayuda a aumentar la densidad de la población y la tasa de mortalidad la baja. Pero nosotros no consideramos fecundidad y morbilidad porque estos dos puntos son más que nada para el punto humano, ¿ya? Y la inmigración y emigración, que es la tasa migratoria, ¿listo? Para saber cuántas especies ingresan, cuántas especies salen, depende, ¿no? Depende. ¿Listo? Pero todo se basa al tiempo, siempre. O sea, no es como que tasa de natalidad, ¿cuántos han crecido, no? Claro, pero tengo que centrarme en el tiempo. Si no me centro en el tiempo, de cómo voy a calcular, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ese proceso de cálculo? ¿Listo? Eso entonces hay que tener en cuenta en esta parte. Ahora, existen dos tipos de crecimiento que son el exponencial y el logarítmico. El exponencial netamente habla, por ejemplo, de un crecimiento que no tiene límite y crece así, se va hasta arriba. ¿Ya? Ahora, estas poblaciones crecen demasiado rápido, como te dije, tienen recursos ilimitados. ¿Listo? Obviamente los recursos se van a agotar. Tampoco es como que toda su vida van a ser así. Y ¡pum! Decae. ¿Ya? Profe, en la mañana me lavé mis dientes. Ok, te lavaste tus dientes y te diste cuenta de que las bacterias de tu boca murieron. Y sí, te has bajado un full población de bacterias. Pero ¿qué crees? Para el almuerzo van a volver. Van a volver porque tienen un crecimiento exponencial. No las puedes frenar. Cuando crees que las has extinguido, no, vuelven a crecer. ¿Ya? Eso entonces tienes que tener en cuenta en este punto. No es el único, las ratas. Las ratas también van de un lado a otro, por ejemplo, y van aumentando demasiado su crecimiento. Es un ritmo acelerado, entonces eso les permite mantenerse en pie. En un crecimiento logarítmico, por ejemplo, nosotros nos centramos directamente a hablar de cuando las especies sí tenemos recursos limitados. Y en este caso, estos recursos limitados nos mantienen en un crecimiento constante, fluctuante. Es decir, que no nos movemos para nada del lugar donde están. Todas las especies macroscópicas, nosotros, los leones, un oso, etcétera, los tiburones, y así. Además, aunque los leones, si me voy a centrar en leones, tal vez no mucho. O sea, por ahí va, ¿no? Pero casi no mucho por el hecho de que los leones pueden llegar a tener más crías, aunque no. O sea, por camada pueden tener una, ¿no? Dos. Incluso el gato se puede considerar como una especie logarítmica o logística, también llamado crecimiento logístico. Pero digamos, si nosotros hablamos del conejo, ¿el conejo qué sería? Crecimiento exponencial. ¿Has visto cuántas crías tiene por camada? Uy, es mucho. Normalmente cuando nosotros llegamos a un punto K, que es este, es el punto donde nosotros ya no podemos salir de ahí. Es un punto de constancia. Es un punto específico llamado la capacidad de carga. ¿Ya? Cuando nosotros como población llegamos al punto máximo, al crecimiento máximo de la población, o por decirlo así, llegamos a la zona máxima, al tope, donde ya los recursos hay que empezar a distribuirlos bien y no malgastarlos, a eso se le llama el crecimiento, disculpa, la capacidad de carga, ¿ya? Es la zona donde nuestra especie va a mantenerse en pie. No solo la nuestra, disculpa, sino todas las especies que hacen crecimiento logístico, más que nada. Porque las especies que hacen crecimiento exponencial, una vez que sobrepasan, hacen el proceso de sobrepase del, de la capacidad de carga, ahí sí ya se fregaron, bajan completamente. En cambio, en nuestro caso, siempre que sobrepasamos la capacidad de carga, nos mantenemos en pie. Claro que mueren varios individuos, pero la especie sigue teniendo ese control de crecimiento. Eso entonces vamos a tener en cuenta con respecto a esta parte, jóvenes queridos. Ahora sí pueden empezar a resolver su practiquita, ¿ya? Pueden empezar a resolver su práctica. Bien, si alguien por ahí, por favor, me puede pasar la práctica, se lo agradecería mucho. Bueno, comunidad. En la tarde vamos a hacer un tema de CP importante que es tejido epitelial, ¿ya? Vamos a centrarnos en lo importante en sí. Bien, por favor, si alguien me puede pasar ahí su práctica. Mientras tanto, voy a dejar presentando pues la pantalla, ¿no? Para que no se vea feo todo. Uy, sí me lo han pasado, creo. A ver. Como siempre, la señorita Kimberly, la nueva
delegada, no se dice delegada, la nueva, monitora, ¿ya? Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Así que voy a presentar mejor pantalla del tema y vamos a empezar. Ok, ¿dónde está? Oh, ¿qué hice? No, voy a descargarlo de nuevo. Y ya, sí, jóvenes, empiecen por favor su práctica para que hagamos nuestro temita. Ya, empiecen. En 8 minutos empiezo la revisión. Claro, como si fuera a revisar algo. A ver, está sencillo, te lo juro. Así que hazlo con calma, no te loques y bueno, puedes ir escribiendo tus dudas, ¿no?
A ver, a ver, a ver, a ver. La ecología estudia las interacciones entre organismos y su ambiente. La palabra oikos en ecología simbolizará casa, ¿ya? Rama de la ecología que estudia, ¿qué? Rama de la ecología que estudia directamente los grupos de organismos de una misma especie. Ecología de poblaciones. El hábitat es el lugar, ¿no? Donde se ubica una especie que está adaptada a esa zona, ¿ya? Describe el nicho ecológico. Es la función, ¿dónde está la posición y función de una población en el ecosistema? Tipo de dispersión que es la más común de la naturaleza. Tipo de dispersión que es la más común. Ya, la dispersión agrupada, que es justamente nuestro tipo de dispersión, como te mencionaba, mi querido jovencito. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a tener en cuenta por aquí? Más abajo, más abajo. Caracteriza, caracteriza a la dispersión uniforme. Vamos a cerrar esto. A ver, dispersión uniforme. Tienen que estar equidistantes. Acá está, acá está. La letra A. Determina la variabilidad en una población. Factores genéticos y ecológicos. Grupos de edad que se encuentran en una población. Prereproductores, reproductores y postreproductores. Describe la tasa de crecimiento poblacional. La diferencia entre natalidad y mortalidad, ¿no? Tipo de crecimiento que sigue una población con recursos ilimitados. No, con recursos limitados. Si es limitado, es logarítmico. Claro. Capacidad de carga, el tamaño máximo de una población. Fácil, ¿no? Sale al ojo, ¿ah? Tú tienes que leer rápido y resolverlo así. A ver, no, caracteriza la emigración cuando se sale de un lugar, ¿no? Abandono de un área, creo que va a ser este. A ver, reubicación de una especie, no sería traslación. Ocupación de un área previamente colonizada. Define la dinámica poblacional, el desarrollo de una población en el tiempo y espacio geográfico. Dinámica es el movimiento, la dispersión. Pero acá, a ver, vamos a leer bien. La tasa de natalidad, la estructura. Claro, está bien. El desarrollo de la población, aunque esto es densidad. Déjame leer bien. La estructura de una población en un momento dado. La dispersión uniforme de las especies, no. Tasa de natalidad, tampoco. La interacción entre poblaciones diferentes, no. El desarrollo de una población en el espacio y tiempo, sí, esto es. Dinámica de dispersión. Los movimientos dentro de la población y la migración. Claro, pero no es. A ver, porque densidad poblacional no tiene nada que ver. Ya, correcto, esa es. La traslocación en términos de migración. Ya, tiene que ver directamente con abandonar un área, pero por algún problema. Pero acá no tiene sentido, porque si lo metemos, por ejemplo, en ocupación directamente, no está bien conversar sobre eso, ¿no? Así que, a ver, paso temporal, abandono total del área. Claro, pues, ocupación de un área previamente establecida no tiene mucho que ver, tiene que ser directamente el abandono. Una nueva área donde no había una población previa, no tiene sentido. Estos son, claro, esto sería invasión, por decirlo. Bueno, los dos serían emigración, emigración, disculpa. Inmigración, inmigración. Ahora, determina la fertilidad de una población. ¿Fertilidad?
Acá esto está mal. Tiene que ver directamente con, porque si dice fertilidad es como decir la tasa de fecundidad y nosotros no consideramos fecundidad. Acá debería decir seguramente natalidad. Y si dice natalidad, tendría que ser esto, ¿ya? Bien, esta palabra hay que cambiarla por natalidad, ¿ya? No es fertilidad, es natalidad. ¿Listo? Porque no hay acá. ¿Fertilidad qué es? Individuos que son propiamente fértiles, individuos que están próximos a tener una cría o mantener un bebé encima. Característica la dispersión al azar. A ver, este. Describe la dinámica de densidad. Tiene que ver con la concentración de individuos en mejores áreas. Ya, fácil. La permigración. Ocupación de un área. No, no, no. Paso temporal de un área sin ocuparla. Bien, eso es todo. Nos vemos, jóvenes. Cuídense, que les vaya muy bien. Más tarde haremos tejido epitelial, por si acaso. Tejido epitelial. Bien, listo. Hasta más tarde y la próxima semana. Adiós.